El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Todos los 13 de mayo se celebra algo extremadamente importante en nuestro departamento, el Día de la Santandereanidad. Colombia somos un país de regiones. Por supuesto, cada región en nuestro país tiene su propia identidad. La nuestra, como santandereanos, tiene unas connotaciones absolutamente especiales y tal vez únicas en el contexto nacional. Repito, con el debido respeto de todas las demás provincias. Hay algo que nos identifica que en cualquier parte del país donde nos encontremos, la gente dice, este es un santandereano. Por el tono de la voz, por la manera de pensar, por muchas razones que nos hacen ser únicos en el contexto nacional. En el programa de hoy vamos a desarrollar lo referente entonces a una síntesis muy somera, con la certeza que seguramente nos quedan muchas más cosas por complementar, pero de la manera más sucinta, identificar más o menos el proceso que nos hace a nosotros como santandereanos. Empecemos diciendo, lo primero que aparece, ese famoso 13 de mayo, fue el día en que se creó por primera vez el departamento de Santander. Casi que a los 5 o 6 años, con el mismo concepto, se dio origen al Estado Soberano de Santander. Y a comienzos del siglo XX, ese gran Santander de esa época, de ese momento, se va a dividir a lo que hoy es norte de Santander y Santander. Esa es como la síntesis territorial de nuestra identidad. Es para nosotros una honra llevar permanentemente, hacer mención, recordar de la mejor manera a nuestro generalísimo Francisco de Paula Santander, porque en honor a él, siendo él el primer comandante de la campaña libertadora nacido en la Nueva Granada de esa época, hoy Colombia, porque Bolívar, por supuesto importante también, que fueron los dos, pero él es de Caracas, Venezuela, Bolívar. Para nosotros como colombianos, el primer comandante fue precisamente Francisco de Paula Santander, y en homenaje a él es que tenemos que decir que hay unas características particulares en nuestra identidad santandereana. ¿Qué nos identifica como santandereanos? Digamos que en primer lugar es un pasado histórico común, que se inició con el cacique Chanchón, quien convocó un rechazo a la dominación española por primera vez en esta tierra, y murieron 5.000 aborígenes guanes en esa única batalla que los españoles asesinan criminalmente, y desde esa época hasta hoy se le llama la quebrada de los 5.000, aquí frente a nuestro Socorro. Ese bautismo como que hizo que los nacidos en esta tierra nacieran y crecieran pensando en la libertad, la independencia. Indudablemente, otro acontecimiento inmediatamente importante fue el de nuestra Manuela Beltrán el 16 de marzo de 1781, con el cual se da origen a la rebelión comunera, el primer levantamiento formal en contra de la
dominación española, de 300 años de colonia, de dominación, de miseria, de explotación. Y esa actitud de los comuneros, pues por supuesto, fue ese inicio formal de la libertad y la independencia. ¿Cómo no decirlo en el caso de José Antonio Galán, quien dio su vida el 1 de febrero de 1782 por la libertad y la independencia junto a los 3 compañeros más, Isidro Molina, Lorenzo Alcantús y nuestro socorrano Manuel Ortiz? Ese es un honor histórico para esta tierra. Vamos a referirnos particularmente a el 10 de julio de 1810, la firma de la primera acta de independencia en Colombia. Con todo respeto a Bogotá, ellos quedaron de segundo porque fue el 20 de julio, pero aquí los primeros fuimos aquí en el Socorro. Junto con la primera constitución política de Colombia y de América Latina, que se firmó el 15 de agosto de 1810. Aclaremos rápidamente, en el acta de independencia se convocó una constituyente y se reunió al mes siguiente, se hizo una constitución primera, dicen algunos historiadores, entre ellos le escuché a Armando Martínez Garnica, que fue la primera de Colombia y de América Latina. ¿Cómo no hablar de las 2 heroínas típicamente santanderianas? Por supuesto, Policarpa Salabarrieta, sus padres nacidos, su mamá específicamente, en Moniquirá, Boyacá, y su señor padre comerciante de Vélez. Acompañaron a José Antonio Galán, por supuesto, en la rebelión comunera. Pero la Pola, recién pasó la rebelión comunera, sus padres se fueron a vivir, se fueron de esta tierra a vivir a Guaduas, Cundinamarca, hoy. Y allí nació al poco tiempo la Pola, sus raíces son santanderianas. Y cómo no hablar de nuestra Antonia Santos, María Antonia Santos, hija de 2 socorranos, casados también en esta tierra. Y todo lo que ella significó en la independencia y la libertad de Colombia con su famosa guerrilla de Latillo. Son muchos los argumentos que habría que hablarse de esta temática. Por supuesto, la famosa batalla del Piente el 4 de agosto de 1819, en la cual la guerrilla de Latillo fue absolutamente determinante. Y gracias a esta batalla, en 7 de agosto de 1819, en la batalla de Boyacá, le fue fácil a Bolívar y a nuestro Francisco de Pablo Santander vencer definitivamente y expulsar de esta tierra la dominación de 300 años de colonia, porque ese fue el significado fundamental. Y cómo no hablar entonces de que en esta tierra nuestro Francisco de Paula Santander, nacido en esta tierra, fue el primer comandante general de la libertad y la independencia, nacido en Colombia. Hay que aclarar, por supuesto, Simón Bolívar, caraqueño, venezolano, y Francisco de Paula Santander, los 2 fueron los que libertaron definitivamente como comandantes del Ejército Libertador de la campaña. Y nuestro Francisco de Paula Santander, a él le debemos el honor de llevar su nombre, orgullosamente. Y son muchas más cosas de tipo histórico que por el programa de hoy no alcanzamos. Vamos a ver 2 partecitas más. Y es que a los santandereanos también nos identifican por 2 aspectos fundamentales: nuestra manera de hablar, los términos, las palabras que usamos, y nuestra alimentación, nuestra comida, típicamente santandereana. Miremos esos 2 aspectos rápidamente. A los santandereanos nos identifican por los términos, por las palabras, además del tonito alto con que hemos reclamado libertad e independencia, para haber sido oídos en aquellas épocas. Y ese tono como que nos quedó de herencia a los santandereanos. Pero en nuestro lenguaje tenemos unas palabras que son muy santandereanas, que voy a leerles algunas rápidamente. Arrecho. Estoy mucho lo arrecho. Zurrón.
¿Cómo jode ese zurrón? Pingo, no me crea tan pingo. Hijo de puerca, este toche es mucho hijo de puerca. Buche, este chino mucho ser buche. Dárselas. Dárselas de bonito, de feo, de inteligente, etcétera, etcétera. Mucho dárselas. Muérgano. Zurriago. No se haga el zurriago. Granuja. Toche. Este pedazo de toche. Yegua. Mucho ser yegua. Tórtolo. Pendejo que se deje engañar. Calabazo. Este es mucho calabazo. Carramán. Vamos a acelerar un poquito. Enchuecarse. Coñazo. Golpe seco. Se ganó un coñazo. Tramacazo. Parecido al anterior. Puño, golpe, caída. Joda. Alcánceme esa joda. Jeta. Se fue de jeta contra el planeta. La chingua, la changua. Harto. Emburujar. Emburuje eso. Escóndalo por allá. Quedar como un chocato. Misi escopeta. Flaco, mal vestido y sin oficio. Conchudo. Chupe. Amenito. Uy. Son muchos más términos que tal vez nos identifican, pero estos son alguna pequeña lista de ello. ¿Cuáles son nuestras principales comidas que nos identifican? La gastronomía santandereana más típica, por supuesto, la arepa santandereana, la sopa de pichón, ya me lo imagino recordándosela, la sopa de venas, el mute santandereano, claro, el sancocho santandereano, la carne oreada o carne seca, típica de Santander, cabro, la pepitoria, las bebidas, la chicha, que es de maíz o de corozo, la chicha, además del guarapo, el tamal, y finalicemos esta pequeña lista con la más significativa tal vez de todas, la hormiga culona. Esta comida de hormigas viene desde la herencia de nuestros orígenes guanes. Cuando llegaron los españoles, nuestros aborígenes asaban las hormigas culonas con el maíz para hacer la arepa y asaban, al asar la arepa, asaban la hormiga y las guardaban durante mucho tiempo para tener comida para después. Veamos el programa a continuación sobre una sinopsis muy rápida sobre el significado de nuestra santanderianidad. Historiadores de la historia. El programa de hoy quiere recoger un sentimiento que nos embarga en nuestro departamento por estos días. Resulta que todos los 13 de mayo de cada año celebramos el Día de la Santandereanidad. Por este motivo, nuestro departamento, por la semana pasada, seguramente esta semana, la entrante, en fin, durante este mes, en muchas partes, y las autoridades departamentales, municipales, en fin,
educativas, en fin, celebramos ese acontecimiento particular. La santandereanidad, porque desde el 13 de mayo de 1857, repito, 13 de mayo de 1857, por primera vez se asignó el nombre de Santander a nuestro espacio territorial. Debo explicar lo siguiente. Si bien es cierto, desde esa fecha hasta hoy serían 162 años de santandereanidad con ese nombre. Sin embargo, debo decir lo siguiente. Todas las culturas de la tierra han tenido una secuencia en el proceso de elaboración cultural, de formación de cultura. Un grupo humano que trasciende en el tiempo y, por supuesto, en un espacio permanente, es decir, en un territorio, con el transcurrir de los años, va haciendo, va elaborando, va formando algunas identidades que le son totalmente suyas, propias. Porque la relación entre las personas en unión con lo que aporta el medio ambiente facilita o dificulta o promueve, etcétera, etcétera, la formación de unos conceptos de cultura que identifican ese territorio. Eso es lo que ha pasado entonces en nuestro terruño. Por esa razón decimos que la existencia legal hace 162 años. Pero las raíces de nuestra identidad cultural son mucho más antiguas, yo diría que miles de años, porque tenemos que decir inicialmente que las bases fundamentales, las primeras bases, las sentaron nuestros aborígenes que habitaron este territorio que hoy conocemos como Santander, desde mucho antes de la época española, es decir, desde cuando ellos hacen ingreso a esta tierra y se sientan aquí, se asientan aquí, se quedan aquí, y a ellos los llamamos los chibchas, en la familia lingüística chibcha, por la parte idiomática, que es un concepto bastante amplio en Colombia, y particularmente un grupo de esa familia son los guanes, nuestros aborígenes guanes. Entonces, hay elementos que aún hoy practicamos, que vienen de esa herencia. Por decirlo de alguna manera, cuando nombramos a Charalá, tenemos que tener presente que allí estaba el cacique Chailalá, el cacique Chalalá, y por supuesto el cacique Cuití, en lo que hoy conocemos como Curití. Y así, por ese orden de ideas, en nuestra región tiene esa herencia. Pero además, para poner un ejemplo también muy sencillo, nuestra comida santandereana es particular. Nuestra arepa santandereana, así se conoce en el contexto nacional. Los que la dejaron como herencia fueron nuestros aborígenes guanes, porque su cultura así la había elaborado. El ejercicio de la agricultura en ese momento para ellos principal era el cultivo del maíz. Y junto con eso hoy, y estamos en estos días aquí en Santander, consumiendo las hormigas culonas, que son herencia precisamente de nuestros aborígenes guanes. Ellos fueron los primeros que las consumían. En ese momento, dice algún historiador, las revolvían
las hormigas culonas la revolvían con la masa, hacían las arepas y la asaban de esa manera, la arepa y las hormigas, y las almacenaban para tener comida por mucho tiempo. Con estos ejemplos tenemos que decir que entonces nuestra identidad santandereana se va a referir entonces, por supuesto, al folclore, a la música, a la gastronomía, a una manera de pensar en la cual fundamentalmente hoy nos identifica la historia. No es equivocado decir que en nuestro himno santandereano allí se encuentran específicamente algunas características de nuestra identidad santandereana y se refiere al coro de nuestro himno. Santandereanos siempre adelante, santandereanos ni un paso atrás, siempre adelante ni un paso atrás, con el coraje por estandarte y por escudo la libertad. Además de todo lo que he nombrado, esta parte es una de las identidades que nos permiten identificar de la mejor manera lo que es la santandereanidad. Digámoslo rápidamente, en Colombia, cada región tenemos identidades, por supuesto, el costeño, por supuesto, el llanero, por supuesto, el antioqueño, claro que sí, el nariñense o pastuso, en fin. Cada región tiene su propia identidad y la nuestra, como santandereanos, nos la identifican en cualquier parte del país. Además, por el tonito, por la forma como hablamos, por esa forma corajuda con que a veces nos referimos, entonces rápidamente nos dicen, este es santandereano. Vamos a tratar de desarrollar entonces, de una manera mucho más concreta, algunas preguntas, algunos interrogantes, como los siguientes. ¿Qué es la santandereanidad? Segunda, ¿cuál es el origen teórico-histórico de la identidad santandereana? Miles de años atrás. Tercera, ¿cómo se consolidó el territorio del departamento de Santander? Cuarta, ¿cómo cambió la organización administrativa de Santander en el 2019? Sí, el gobierno actual hizo algunas modificaciones, vamos a tratar de referirnos a ello. Y particularmente entonces, complemento a esta última pregunta, ¿cómo nos quedaría nuestra bandera y algo del escudo? ¿Qué es la santandereanidad? Buscando los temas para concretar, nuestra prensa regional Vanguardia, con fecha 9 de mayo, sacó un artículo que me voy a permitir resumir algunas de las partes principales. La santandereanidad. La historia de Santander tiene una connotación trascendente, pues el Estado soberano y el departamento han contribuido por varios siglos a formar el ideario nacional, como artífices de la República de Colombia. Totalmente cierto. Desde la conquista española, esta región, habitada por los indígenas, mezcló su raza, surgiendo una genética indoeuropea que fijó nuestro carácter recio y sincero, laborioso y emprendedor.
surgiendo los primeros brotes de la independencia nacional, encendida en la llama de la revolución comunera. A partir de esos momentos se ha construido una sociedad con un gran liderazgo en sectores como la industria, el comercio, la agricultura, la avicultura, el turismo, la salud, con los mejores centros médicos del país y de América Latina. Y en la transformación educativa, algo del legado de nuestros mayores y valiosos ancestros se ha cosechado para orgullo santandereano. Ellos nos mostraron el camino correcto a seguir, los principios y valores a practicar. Repito, ellos nos mostraron el camino correcto a seguir, los principios y valores a practicar, el pudor y la ética en la cosa pública y otras herencias sagradas que sirvieron de guía a nuestros prohombres. La santandereanidad de hoy ha sido entonces el producto de la mezcla racial. En primer lugar, de la indoamericana con nuestros aborígenes guanes. La raza blanca española que se mezcla y se funda y se confunde en esta tierra. Y por supuesto tenemos que decir de la raza negra, que también aquí en Santander, producto de la esclavitud en la época de la colonia, también nuestro departamento tuvo actividad esclavista. Con todos estos elementos, entonces, quiero decir que nuestra santandereanidad es única y tiene sus características propias. ¿Cuál fue el proceso con el cual se determinó el espacio geográfico? Es decir, nuestro mapa del departamento de Santander. ¿Cuál fue el proceso en que se decidió que ese era el territorio de nuestra identidad santandereana? Por supuesto, además de lo que ya se planteó de que el 13 de mayo de 1857 se le asignó ese nombre. Pero, ¿cuál fue el proceso para determinar ese mapa del departamento de Santander? Entonces, digamos lo que, en primer lugar, pues esta fue particularmente lo que es el departamento de Santander hoy, salvo algunas pequeñas diferencias. En ese momento inicial, puramente primigenio, fue el espacio geográfico ocupado por la tribu de nuestros aborígenes guanes, que cobijaban desde Bucaramanga, Florida, es decir, la meseta, de lo que conocemos hoy como meseta de los Santos, meseta de Bucaramanga, pasando por el cañón del Chicamocha y llegando a lo que es la provincia Guanentá, así como así en San Gil, cerca a Barichara, en la provincia guanentina, tenemos el lugar donde era la sede formal del cacique Guanentá, la máxima autoridad de nuestros aborígenes. Y esa máxima autoridad tenía cacicazgos en todo el resto de región, llegando, por supuesto, hasta Barbosa, aproximadamente, lo que es hoy Barbosa. Todo ese espacio geográfico inicialmente fue lo que inicialmente constituyó nuestro territorio. En la época de la colonia, en los 300 años, digámoslo así en forma general, de la época de la colonia, la provincia de Socorro se caracterizó por aspectos de trabajo, de desarrollo empresarial, dinamismo, industria, etc. Y Socorro era la capital. Por alguna razón, y es tal vez la explicación fundamental por la cual la rebelión comunera se inició aquí,
porque los nuevos impuestos afectaban fundamentalmente esta tierra. ¿Qué industrias? Con herencia en nuestros aborígenes guanes, los hilados y tejidos, las mantas, las huanas, nuestros aborígenes no conocieron la R, nuestros guanes no conocieron la R, esa la trajeron los españoles, pero se habla de la huana, hoy la llamamos ruana, eran elaboradas en nuestra tierra. Por supuesto, el cultivo del tabaco. España nos conquista en América, pero América conquista a Europa con el vicio, digo yo, de consumo de fumar tabaco. Y esta tierra, esa fue una de las razones principales, la abundancia y la calidad del tabaco que trabajamos en esta tierra, en esta provincia, y por eso, fundamentalmente, se da ese proceso económico. El 16 de marzo de 1781, entonces, nuestro José Antonio Galán, dentro de ese momento colonial, es el que entonces lanza la consigna que aún tenemos vigente. Ni un paso atrás, siempre adelante, y lo que fuere menester sea. Durante la época de la colonia también, digámoslo así, la presencia de nuestra provincia, y ya a finales de la colonia, para el año de 1795, la autoridad española decide dividir el corregimiento de Tunja en varios corregimientos, y así va a aparecer por primera vez el corregimiento de Socorro. Por esta razón, digamos que aparecerían 3 pequeños corregimientos. Para que nos entendamos mejor, en esa época se llamaban corregimientos, hoy los llamamos gobernaciones. Se dividió ese territorio entonces en el corregimiento más pequeño, ya lo que era Tunja, se creó el corregimiento de Pamplona y por supuesto el corregimiento de Socorro. Este corregimiento de Socorro, desde ese momento, quedó integrado por 3 cabildos que siguen manteniendo este concepto de nuestro espacio geográfico. Lo que era el corregimiento de Socorro estaba conformado por los cabildos de Vélez, San Gil y por supuesto el de Socorro. Formalmente aparece un territorio determinado, enmarcado con este concepto de espacio geográfico. Después de la colonia, los primeros años de la República, pues, fueron muy agitados entre federalistas, centralistas, en fin. Pero digámoslo que para el 13 de agosto de 1857 se crea en primer lugar lo que se denominó el Departamento Federal de Santander, que estaba conformado por lo que se llamó posteriormente el Gran Santander. Estaríamos hablando específicamente para mayor comprensión que ese Gran Santander lo conformaban lo que hoy es norte de Santander y por supuesto Santander. Para ese momento tuvo 2 capitales. En primer lugar, la capital era Pamplona y al poco tiempo fue Bucaramanga. Este Estado federal va a durar relativamente poco tiempo. Voy a leer en un autor específicamente cuál era el área de ese espacio que estamos hablando, de ese Gran Santander, como para comprensión más fácil de esta temática.
En este documento, este libro se llama Historia de Santander, Historia de la formación de Santander, sus provincias y municipios. El historiador autor es Gustavo Pinzón González. Él es miembro de la Academia de Historia de Santander, una verdadera autoridad en esta temática sobre historia de la formación de nuestro departamento. En la página 41 se plantea de la siguiente manera ese primer espacio concreto de lo que fue ese departamento inicialmente de Santander. A partir del 13 de mayo de 1857 comprendía el Gran Santander. Estaba constituido por 6 provincias a saber. Primera, la provincia de Cúcuta, con capital en Cúcuta. Nombra ahí los demás municipios, por razón de tiempo no lo hacemos. Segundo, la provincia de Pamplona, por supuesto capital en Pamplona, y nombra también todos los municipios que la componían. La provincia de Lebrija, ya integrando a lo que ya era Bucaramanga como entidad territorial y otros. En cuarto lugar, la provincia de Guanentá. Va a aparecer por primera vez como que en el contexto la provincia de Guanentá, cuya capital, por supuesto, era San Gil. En quinto lugar, la provincia de Socorro, compuesta por los distintos parroquiales de Cincelada, Confines, Coromoro, escuchen bien, Cunacua, Olival hoy, Charalá, Chima, Chiquinquirá, Encino, Guadalupe, Guapotá, Hato, Nuevo Socorro, Ocamonte, Oiva, Palmar, Palmas, Páramo, Riachuelo, Simacota, por supuesto Socorro y Suaita. Nuestra provincia comunera, nuestra provincia estuvo perfectamente delimitada desde ese momento. Y finalizaba la sexta provincia, la provincia de Vélez. Palabras más, palabras menos, es más o menos lo que tenemos hoy entendido como provincia. Con este documento, entonces, podemos determinar de una manera bastante precisa el espacio geográfico que ocupó entonces ese primer criterio de ese departamento de Santander, que va a ser el origen primigenio de nuestra identidad como departamento a proyectarse en este momento, en el 2019. Sigamos entonces. Para la Constitución de Río Negro de 1861, es decir, al poco tiempo de haberse creado el Estado Federal, haber dado origen al Gran Santander, al poco tiempo, a los 2 años escasamente, tal vez 2, 3 años, se va a hacer una gran reforma constitucional en Colombia con la Constitución de Río Negro, la cual formalizó en Colombia los estados federales. Decimos que el siglo XIX la lucha entre centralistas y federalistas fue bastante ardua, muy dura, ya lo explicamos en un programa anterior, que me permito que alguien si desea, lo revise. Esta Constitución de 1861 creó los estados federales como estados soberanos, es decir, con autonomía para hacer sus propias constituciones, que regían dentro de su espacio propio. Por supuesto, había una constitución que determinaba algunos aspectos muy generales de la nación, del país, pero particularmente concedía a cada departamento, siendo soberano, determinar muchos criterios. Con la ley del 14 de septiembre de 1861 se creó entonces el Estado Soberano de Santander. En términos generales, mantuvo el criterio
que se había iniciado con el Gran Santander. Este Gran Santander, entonces, este Estado soberano, dividió ese espacio grande en 3 departamentos, que eran el departamento de Vélez, con capital en Vélez, pero era el Estado soberano de Santander. El departamento de Pamplona, con capital en Pamplona, y el departamento de Socorro, con capital en Socorro. Eran el Estado soberano dividido en 3, el Estado soberano de Santander. En ese momento se traslada la capital, que había sido asignada a Bucaramanga, y durante todo el concepto del Estado soberano de Santander, la capital la trasladaron a Socorro, a nuestra ciudad. Desde 1861 hasta 1886, lo vamos a ver ahora enseguida. Durante todo ese lapso de tiempo, Socorro fue la capital del Estado soberano de Santander. Es decir, durante la existencia del Estado soberano, los vaivenes de la política en el siglo XIX hicieron que los conceptos centralistas triunfaran en la Constitución de 1886 y por lo tanto acabaran formalmente con los estados soberanos y crearan los departamentos en Colombia que aún se mantienen hasta hoy. Con la Constitución de 1886, digamos lo siguiente: esa Constitución duró más de 100 años, porque esa Constitución formalmente como tal fue transformada, fue reformada, fue cambiada totalmente con la Constitución que tenemos vigente hoy, la de 1991. Entonces, con esa Constitución del 86, el Estado se volvió centralista y se creó a partir del 24 de marzo de 1886, se creó el Departamento de Santander con capital en Bucaramanga, que actualmente está definido como departamento con su capital en Bucaramanga. Socorro, por supuesto, perdió esa hegemonía que había conservado. En ese momento aún era el Gran Santander. Pero en 1909, escúchenme ya este último dato, esta última fecha, en 1909 se acabó la existencia formal de ese Gran Santander, porque a partir de este año se creó el departamento de Norte de Santander con capital en Cúcuta. Y de esta manera entonces nuestra identidad santanderiana, desde ese momento territorialmente, desde 1909, es la mapa del departamento de Santander que tenemos hoy como nuestro espacio vital. Para finalizar esta temática, nuestro criterio santandereano ha tenido, por supuesto, entonces varias capitales. La primera fue, dijimos ya, Pamplona, desde el 13 de mayo hasta el 11 de 1857, hasta el 11 de noviembre de 1857, fue muy poco el tiempo. Luego, la rivalidad entró con Bucaramanga, que fue la segunda capital desde el 24 de noviembre de 1857 hasta el 14 de septiembre de 1861. Ya estamos llegando casi al final de nuestro programa de hoy. Digamos que la parte administrativa de nuestro departamento, desde tiempos atrás, desde cuando se formó el Gran Santander
hasta hoy ha sufrido muchos cambios en su espacio físico, en sus mapas, en sus criterios de símbolos patrios, en fin. Digámoslo para hoy, resulta que perfectamente tenemos definida nuestra identidad santanderiana en una bandera que es única, que es muy especial, un escudo que igualmente es parte de nuestra identidad santanderiana y por supuesto en el himno que simboliza de una manera muy formal ese criterio de santanderianidad que nos cobija todo, que nos arropa el alma, que nos arropan el espíritu, estos tres símbolos de nuestra identidad departamental. Este gobernador, Didier Tavera, hizo un cambio fundamental, hizo una reorganización administrativa de las provincias de Santander. Digámoslo desde ya, a lo largo de su historia ya como departamento independiente, nuestra bandera en su franja, en una de sus franjas, la roja, la que está adherida al asta de la bandera, aparecen las estrellas que indican el número de provincias que tiene el departamento. Ha habido banderas con 5 estrellas, por supuesto con 6, por supuesto con 8. Y al hacerle este cambio en este momento, se crearon entonces, con el nuevo concepto que van a dar, se crearon 7 provincias y por lo tanto modificaron nuestra bandera porque a partir de este momento nuestra bandera va a tener únicamente 7 estrellas. Para que sea nuestra bandera, debe tener 7 estrellas que indican las diferentes provincias en las cuales se reorganizó nuestro departamento en este año 2019. Con las ordenanzas 008 y 009 de 2019, se reorganizan las provincias de la siguiente manera: Guanentá, Comunera, Rovira, Yariguíes. Qué importante que le den importancia, permítame la redundancia, que le den la importancia merecida a uno de nuestros orígenes de santanderianidad, que fueron nuestros aborígenes yariguíes, que eran de la familia lingüística caribe, donde es hoy Barranca, todo ese espacio de nuestro Magdalena Medio. Aquí tenemos la serranía, junto a Socorro, la serranía de los yariguíes, porque hasta aquí llegaban ellos. Igualmente se llama la serranía de los cobardes. Provincia de los yariguíes, antes provincia de Mares, Soto Norte y Metropolitana. Total, 7 provincias. Esto implica entonces el cambio para nuestra bandera, ya lo dijimos de esa manera, pero además de eso hay algunos aspectos que debemos relevar en este cambio administrativo este año. Zapatoca, que antes era de la provincia de Mares, Zapatoca pasó a formar parte de la provincia metropolitana, para tenerlo en cuenta. Tona forma parte de 2 provincias, como una cosa particular. Forma parte de 2 provincias, de la provincia metropolitana y la provincia de Soto Norte. Ya lo voy a explicar por qué. Y además hay 3 municipios que no forman parte hasta este momento
de ninguna de las provincias. Piedecuesta no forma parte de ninguna provincia, Onzaga tampoco y Cimitarra tampoco. ¿Cuál es la explicación? Para hacer esta reforma, la administración departamental pidió que los consejos municipales aprobaran un acuerdo donde aceptaran la integración de las respectivas provincias. Y en estos casos que estoy nombrando, por ejemplo el de Tona, ellos definieron que querían ser de 2 provincias en ese acuerdo municipal. Pero muy notorio el caso de Piedecuesta, Onzaga y Cimitarra, que no quisieron pertenecer por acuerdo municipal a ninguna de las provincias. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa que se les presenta es que deben hacer una consulta popular, porque esto era un acuerdo municipal, los concejales. Para estos casos de Piedecuesta, Onzaga y Cimitarra, la administración departamental está solicitando que hagan una consulta popular para que sea el pueblo el que defina a qué provincia quiere pertenecer. Esta información, tengo que reconocerlo de una vez, esta última información la tomé de la publicación de la prensa regional Vanguardia Liberal del 13 de mayo, donde aparece un titular muy grande en la página 12A que se refiere ¿por qué Santander cambió de organización administrativa? Y aquí es donde nos facilitan toda esta información. Modifican entonces nuestra bandera, ya lo explicamos, pero también en estas dos ordenanzas de la Asamblea modifican el escudo. Pienso que próximamente la administración departamental oficializará, no lo conozco todavía, de acuerdo a esa ley, a esas ordenanzas, cómo quedó conformado el escudo. En la Vanguardia, sin embargo, voy a leer rápidamente cómo fue la reforma de nuestro escudo. ¿Cuáles entonces son las modificaciones que se le dan este año al escudo de nuestro departamento? El nuevo escudo está dividido en 3 franjas cuarteles, 2 ubicados en la parte superior y 1 que ocupa toda la parte inferior. El primer cuartel se observa el perfil de José Antonio Galán en sable y plata. El segundo se percibe una torre petrolera en sable y el tercero, el cañón del Chicamocha en colores naturales. Estos 3 cuarteles están rodeados por un aro dorado con un manojo de hojas de tabaco y los siguientes textos: Departamento de Santander y Siempre Adelante. En este escudo se buscó reivindicar símbolos de la región como la hoja de tabaco, que es emblema del desarrollo rural. El petróleo reemplaza a las energías que se generan en Santander, eléctrica e hidrocarburos, y el cañón del Chicamocha como símbolo de la territorialidad y turismo. Estos serían entonces los criterios para nuestro escudo nuevo, según esas leyes que sacó la administración departamental junto con la asamblea departamental. Veamos la bibliografía que soporta
este programa. La bibliografía que soporta nuestro programa la he seleccionado pensando en esa santandereanidad. ¿Qué es nuestra santandereanidad? ¿Qué nos la identifica? ¿Cómo la ubicamos? Además del tonito de nuestra voz y de algunos términos que utilizamos como santandereanos. En primer lugar, ya dijimos de el periódico regional Vanguardia Liberal, que es un buen documento porque innova algo que no se tenía mucho conocimiento sobre las reformas regionales y por supuesto las modificaciones al escudo y a la bandera. El himno queda idéntico, no lo cambian. Hay un documento que se llama Historia de la formación de Santander y sus provincias, de Gustavo Pinzón. Es un documento muy completo sobre esta temática. Gustavo Pinzón, ya lo dijimos, forma parte de la Academia de Historia de Santander. Frecuenta bastante nuestra región. Este documento, este libro se llama Al Común, Tierra de los Comuneros, fotografía de Herminio Barrera. Es un extraordinario documento que para la temática de nuestra identidad santandereana, de veras que es importante. Por supuesto, otro libro, Santander, Paisaje de Sabores, Cocina y Cultura. Este documento es muy nuevo. Fue editado por la Universidad Industrial de Santander y recientemente se dio a conocer aquí precisamente al cumplir los 25 años la Universidad Industrial de Santander en El Socorro. Este es un extraordinario documento que hablan de nuestra gastronomía, de nuestra comida. Es una de nuestras identidades. En todo el mundo será conocida por siempre la arepa santandereana, las hormigas culonas, los tamales santandereanos, el mute santandereano, etcétera, etcétera. Buen documento. Y finalizo con este otro texto, otro libro, que se llama Colombia, Santander, Geografía de los Afectos. El autor es Carlos Nicolás Hernández, es el editor de este documento. Aquí también se encuentra, por supuesto, mucha información para que los historiadores de la historia que quieran complementar más nuestra identidad santandereana, nuestra santandereanidad. Hay muchos más seguramente, pero con esta bibliografía nos sirve para complementar si así lo deseáramos. Tema para la próxima reunión, igualmente va a ser interesante, lo dejamos pendiente. Historiemos la historia, todos los martes a las 7 de la noche por Paso Televisión, con repetición los miércoles a las 9 de la mañana y con repetición del tema semanal los sábados a las 5:30 se está pasando la repetición del programa de Historiemos la Historia.